Muy bien, seguimos, Leo. Seguimos y lo prometido es deuda con Sí. Carlos Pita. Un gusto recibirte nuevamente en esta columna de política internacional. Y lo planteábamos, Fernando, antes de irnos a la pausa. El mundo ha cambiado de alguna manera. La invasión de Rusia a Ucrania reposicionó a los Estados Unidos, produjo un reacomodamiento de la OTAN que no estaba. China. China está allí como una potencia lateral, pero apoyando a Rusia, no de manera militar, pero sí política. Pero además esto provocó una crisis económica a nivel internacional muy profunda. Sí. El gas, el petróleo, todas las materias primas han cambiado y reconfigurado todos los precios a la suba. De alguna manera nosotros nos hemos, como país pequeño, en la exportación de productos alimenticios nos hemos favorecido, pero la situación en cuanto al petróleo y el gas, que son los dos elementos clave de las matrices energéticas, han cambiado. Carlos, ¿cómo veremos ver esto? ¿En qué posición queda Europa? ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Y qué favor con esta invasión sin querer le hizo Putin a los intereses norteamericanos en el mundo? Bueno, yo empezaría por lo último. Si Estados Unidos precisaba un hecho de repercusión, de magnitud, digamos, en el mundo, como para poder intentar retomar el liderazgo de Occidente, después de un periodo liderado por Donald Trump en el que prácticamente retira a Estados Unidos de la alianza transatlántica, abandona la OTAN prácticamente, dice no, si ustedes no ponen dinero, le dice a los europeos, nosotros tampoco, no vamos a seguir financiando esto. Estaba en una situación como en letargo la OTAN, ¿sí? Biden quiere volver cuando gana y asume la presidencia de Estados Unidos a retomar el liderazgo global de Occidente y a mantener la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, que todavía hoy la mantiene. Y la va a mantener. Y tiene rato para mantenerla, pero cuando en la primera reunión de la Unión Europea con Estados Unidos le responden la ex canciller Angela Merkel y el actual presidente Emmanuel Macron, que en ese momento también era presidente. También era. Ahora Angela Merkel está sustituida por Olaf Scholz. Terminó su mandato como primera ministra. Se le dice canciller al primer ministro en Alemania. La respuesta fue contundente. Le dijeron, nosotros estamos dispuestos, fue Macron el que dijo así muy claramente, muy enfáticamente, estamos dispuestos a restablecer la alianza transatlántica, efectivamente, pero sobre nuevas bases, porque Europa tiene su agenda. Y Angela Merkel le dice a Blinken, nosotros tenemos con China un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones, porque China es un competidor sistémico en el mundo, pero es nuestro primer socio estratégico. Y sobre el gasoducto del Mar Báltico, otra vía de suministro de energía de Rusia hacia Europa, dice, eso ya está casi terminada la obra del gasoducto en el Mar Muerto, que va de puerto ruso a puerto alemán directamente, y además es una obra privada. La construye la empresa Gazprom y 3 consorcios europeos, uno holandés, uno británico y uno franco-alemán. Esa fue la respuesta que recibió. Claro. Estados Unidos desde entonces, porque fue un portazo en la cara, claro, ¿no? Claro. Fue un portazo duro. Sí. Y Estados Unidos venía de la humillación de la retirada de Afganistán, junto con la OTAN, que había sido un golpe fenomenal. Buenísimo. Fenomenal, que les había hecho recordar a los estadounidenses la retirada de Vietnam, que los que no somos tan jóvenes, como la mayoría de los oyentes, pueden recordarla muy bien. Y desde entonces todo el aparato de inteligencia, el aparato político, del establishment, del Partido Demócrata, del gobierno de Biden, de la administración Biden, empieza a trabajar para lograr que Rusia sintiera como una amenaza
una posible entrada de Ucrania a la Unión Europea primero, pero sobre todo a la OTAN eventualmente después. Procesos que además llevan un tiempo larguísimo, ¿no? Y resulta que de tanto insistir, ¿ustedes se acuerdan que hubo unos 15 o 20 días en donde desde la Casa Blanca o Biden mismo o el vocero o la vocera que fuera de la Casa Blanca anunciaba hasta con el día y la hora en la que iba a producirse la invasión? Ujú. Sí. Y se acuerdan que a cambio de ello, Merkel, ahora Olaf Scholz y Macron, ya como primer ministro de Olaf Scholz, Merkel ya había terminado su mandato definitivo, que fue larguísimo. Claro. Plantearon un último esfuerzo de hacer un acuerdo sobre la base de una propuesta de la Organización para la Seguridad Europea, que era que en lugar de adherirse a la OTAN, que se integrara Ucrania a la Unión Europea, pero que adoptara el acta de Helsinki, el acta de neutralidad que Finlandia había firmado en 1975 para evitar la guerra. E hicieron una reunión bajo el formato de Normandía en Minsk y con eso intentaban precisamente evitar la guerra. Tanto es así que incluso Putin había anunciado que se iba a empezar el retiro parcial de las tropas de la frontera, que ya estaban cumpliendo con esas maniobras militares en su territorio, aunque era en la frontera con Ucrania, pero en su territorio. Y ahí se abrió una pequeña esperanza. Resulta que Estados Unidos presionó brutalmente al gobierno de Zelensky, al gobierno ucraniano, para que no aceptara de ninguna manera esa solución. Y finalmente, Putin, frente a ello, reacciona con la invasión. Reacciona con dos cosas que fueron muy claras, ¿no? El discurso, que lo vimos todos por la televisión, en donde defenestró a la revolución bolchevique, donde defenestró a Lenin, a Stalin y a Khrushchev, y anunció la invasión a Ucrania bajo la forma que él la denominó de un operativo militar especial. Y allí empezó la guerra, digamos. O sea que Estados Unidos logró que Putin de alguna forma pisara las cáscaras de banana que le pusieron y no podía entrar a la Unión Europea ni a la OTAN porque Ucrania no tiene las condiciones institucionales mínimas requeridas. Le va a llevar un tiempo muy grande poder hacerlo. ¿Me entienden? Claro. Fíjense que ni siquiera la dejaron entrar ahora. Claro. Es impresionante, ¿no? O sea que entonces, fue una jugada a varias bandas, digo, ¿no? Porque sí, con esta decisión rusa, Estados Unidos vuelve a la OTAN con toda fortaleza, desplaza la primera resistencia europea que quería crear su propia estructura, o la deja en un segundo plano. ¿Y Europa dónde está ahora? ¿Dónde está Scholz? ¿Dónde está Macron? ¿Están bajo la égida de los Estados Unidos de nuevo? Yo diría que con esta jugada que Putin termina haciendo, forzada y provocada muy fuertemente por Estados Unidos, prácticamente lo invitó a invadir Ucrania, y Putin cayó en eso, me parece a mí que cometió un gravísimo error. La agenda europea desaparece y las condiciones las impone desde ese momento Estados Unidos. Entonces, Europa, que quería tener su propia agenda y su propia voz en el mundo, como uno de los grandes polos del mundo, que sin ninguna duda económicamente lo es, termina siendo el articulador de las sanciones a Rusia a costa de los intereses europeos. Porque el que define las sanciones es Estados Unidos, pero el que las tiene que aplicar es Rusia, es Europa. Entonces Europa queda en dificultades brutales de abastecimiento energético, en dificultades muy severas de abastecimiento alimentario, porque compra mucho grano de Estados Unidos. En una situación política en que le imponen incrementos fenomenales de presupuesto militar. Y esto culmina con la cumbre de Madrid, la cumbre de la OTAN de hace poquitos días, en donde
El actual presidente de la OTAN dice que, Stoltenberg, dice que es el más grande rearme de Occidente y de la OTAN desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y en qué papel queda ahora Estados Unidos, por ejemplo, ahora lo llaman a China, el enemigo más visible? En A la partir de cumbre ahora. de Madrid definen la amenaza inmediata a Rusia, que hay La que amen- impedir Ajá. que se quede con Ucrania. Y el peligro mundial, China. Y empiezan a presionarla con el tema de Taiwán y cada vez más maniobras militares conjuntas hacen con sus aliados en el mar de la China, cerquita de Taiwán, no se meten en el estrecho entre China continental y Taiwán, en ese mar no, pero en todo el resto del mar de la China hace maniobras conjuntas con Australia y con otros países aliados. ¿Puede participar eventualmente, Carlitos, de la guerra? O por ahora... Bueno, ese es el otro foco. Calienta a Estados Unidos con este tipo de actitudes y con todo lo que hace en el corredor Indo-Pacífico, por donde pasa mucho más de la tercera parte del comercio mundial. Y las maniobras incluyen a la India, Ajá. a buques indios, a Sí, fuerzas sí. indias, en el mar de la China y en el corredor Indo-Pacífico. Y eso le agrega el otro elemento candente, yo diría, le agrega muchísima gasolina, muchísima nafta al fuego que es la relación entre la China y una parte indiscutible de su territorio, que es la isla de Taiwán, Claro. pero cuya presidenta vive permanentemente diciendo que quiere declarar la independencia. Ujú. Y en donde Xi Jinping, el presidente chino, ha dicho que si alguien osa decir que Taiwán es independiente y no pertenece a la China como lo reconocen las Naciones Unidas, La queda. inmediatamente, Invaden. inmediatamente entra en guerra. Y sí. Y sin importar las consecuencias. David y Goliat sería, ¿no? Claro. Y sería... Es una amenaza al mundo. Pero es claro. una más amenaza bien, al mundo. exacto. Es una amenaza al mundo porque China, la propia China ha dicho que le faltan algunos lustros para estar en condiciones de enfrentar militarmente, a nivel global estamos hablando, a Estados Unidos. Para poner un ejemplo, Estados Unidos tiene por lo menos una docena de flotas encabezadas por un portaaviones circulando en el mundo y creo que excepcionalmente puede poner 14. 14 flotas. 14 flotas, con un submarino cada una. Claro. Con un submarino. Con un portaaviones cada Cada una. una. Es el portaaviones, son todos los acorazados que lo rodean, más todos los submarinos nucleares que llevan abajo y Más alrededor. todos los helicópteros Más que todos los que viven llevan en el portaaviones. en el portaaviones. Helicópteros y aviones de Y la guerra. base se entierra. Entonces, Claro. la situación es la siguiente. China acaba de terminar la parte navegable, diría, ni siquiera está con las armas puestas, el tercer portaaviones. Recién tiene, 3. sí, está terminando el tercero, Ajá. por decirlo de alguna manera. Ajá. Y está reformando sus fuerzas armadas que antes eran las más grandes del mundo en hombres. Pero Claro. hoy en día las guerras No se ganan con hombres. no se ganan con soldados. Claro. ¿Ah? Se ganan con tecnología y con aparatos y con flotas y con misiles, y misiles de corto, de mediano, de largo drones y alcance, con cosas que uno no con drones. desconoce. Cada vez menos se ve la guerra directamente entre soldado y soldado. Y esto es una situación que pone a la disputa del poder mundial en una temperatura como nunca hubo desde la época de los misiles en Cuba, en la década del 60, cuando Khrushchev había mandado misiles a poner en Cuba, que estaba a pocos metros de Florida, En Estados Unidos, claro. y que Kennedy amenazó con la guerra. Carlos, hay algo que me sorprende a mí que de enfrentamientos bélicos a nivel internacional uno nunca termina de entender bien. Yo creo que los rusos no entienden bien, los ucranianos no lo entienden bien, esto que está pasando, pero ¿qué hace Rusia en Ucrania? ¿Es una operación a blande? Porque si Rusia quiere, a Ucrania la hunde en 15 días. Es una paradoja. Sin ninguna duda, Fernando, esto es una paradoja.
Rusia hizo todo esto de Ucrania, Sí. que empezó antes, ¿se acuerdan? Con la Sí, recuperación de Crimea, Sí. con los acuerdos de Minsk en el 2014, con un régimen autonómico especial para el Donbass, Ujú, ¿sí? ujú. Porque quería evitar el fortalecimiento de la OTAN, Y si ahora se le que están estaba sumando debilitada. ¿En qué terminamos hoy? En lo en contrario. que la OTAN está Le más salió fuerte. exactamente al revés. Si alguien hubiera pensado si algo le sale mal a Rusia, es esto. Pero hay una visión como imperial de los rusos, volver a aquella antigua construcción supuesto. de los zares, de una Rusia ortodoxa, cristiana, dominadora. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La visión de Putin hoy es la visión de un líder que se autodenomina pan-eslavista, o sea que quiere la unión de todas los países de mayoría de etnias eslavas, y una visión euroasianista. Quiere unir la parte suya de Europa con toda el Asia y hacer la preparación para el nuevo mundo bipolar que se está configurando, donde el segundo polo es el polo oriental. Es el polo oriental. Y le salió tan mal la jugada, pero tan mal la jugada, que en lugar de que Ucrania adoptara el acta de neutralidad de Finlandia, el acta de Helsinki del 75, Finlandia pidió y ya logró la primera aceptación en la cumbre de Madrid junto con Suecia, Ajá. Sí, Sí, menos, va camino de. ¿eh? Ajá. Por la vía rápida de ingresar a la OTAN, con unas novedades muy grandes. Las tropas estadounidenses, que hasta ahora eran 40.000, instaladas en Europa, en los distintos países de Europa occidental, ¿sí?, van a pasar a ser, a fines de este año, 400.000 efectivos. El rearme es masivo de todos los países. Que el mundo vaya hacia ahí es increíble. Es impresionante. La verdad que es Y- increíble. Parece que no hemos aprendido nuestra No, propia al historia. contrario. Es realmente Al contrario. muy, muy preocupante. Hay algo que Para que yo no quiero dejar de tema. Pero Sí. déjeme terminar con el Sí. tema de que al final hay una isla Sí. que tiene Suecia en el mar Báltico, que es una isla relativamente pequeña, digamos, de poca superficie, pero está a 300 kilómetros de Kaliningrado, en territorio ruso. Está la islita Sí. sueca y territorio ruso y Kaliningrado después. 300 kilómetros. O sea, al alcance de cualquier misil de mediano alcance, por Claro. decirlo en forma reiterada o redundante. Y Kaliningrado es el principal depósito de almacenaje de misiles balísticos de corto, mediano y largo alcance que tiene Rusia. Una isla clave. Es el principal depósito. Entonces, esa isla, esa islita sueca, que ahora va a pasar a integrar la OTAN, porque falta que los 30 miembros de la OTAN acepten la membresía de ambos países, va a pasar a ser un portaaviones gigantesco fijo, Claro. Que no navega. con armas que tienen a mano a uno de los principales centros polvorines de americanos. logística Ruso. estratégica militar Ruso. rusa. Carlito, cuando vos decías Putin es Putin o es Rusia. O sea, No, ¿matamos a Putin y solucionamos el problema? Yo iba a ir por ahí también. Ah, bien. Es el gobierno en general. El Bien, gobierno de Rusia es un gobierno con textura democrática, pero con una característica autoritaria notoria, digamos, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la agenda de nuevos derechos, imagínense en Rusia. En Rusia, Sí, claro. Sí, para atrás. a una persona homosexual la meten presa y la someten a pésimos tratos en las cárceles, ¿no? No tienen derechos, Sí. absolutamente. Es un régimen autoritario. Pero Putin hoy es un confeso practicante de la Iglesia Cristiana Ortodoxa rusa y del sector del patriarca Kirill,
El patriarca Kirill es como el papa, digamos, de la iglesia ortodoxa rusa cristiana, pero es el Opus Dei que da a la izquierda, digamos, del patriarca Kirill. Esto yo voy a hacer un chiste, no estoy faltando el respeto a nadie con esto, pero ¿cómo habrá sido la cosa para que el Papa Francisco, que es argentino, Sí. ¿no?, le salió la argentinidad de adentro y le dijo a Putin: ahora sos el monaguillo de Kirill? Le dijo así. Eso se lo dijo hace 2 semanas. En broma se lo dijo, pero el Papa y la diplomacia del Vaticano, tan seria siempre, llegó a hacer esa afirmación, ¿no? Digamos. Sí, claro. El ideólogo de Putin, el preferido, el consejero principal, es Alexander Dugin, que es un ultraderechista, un teórico de las democracias de sumisión y de actitud reverencial frente a la autoridad. Digamos, tiene algo parecido al confucianismo, digamos, Ajá. o al confucianismo, Sí. en ese aspecto, pero sin ninguna de las cosas más pacifistas Claro, y buenas. Ninguna de las buenas, todas las malas. y de Una solidaridad especie de figura de Rasputín del antiguo y Imperio de Zarista. piedad. O sea que es uno de los principales inspiradores de la ultraderecha europea. Carlitos, De Le Pen, de Urban, estamos redondeando y que estamos de terminando. Vox. O sea, creo que el mundo está en una situación de lucha por el poder en disputa de máxima tensión. Acaba Rusia de hacerse definitivamente de Lugansk, la principal ciudad del Donbass, y está luchando por tratar de controlar toda esa región y un poquito del sur también, cerca del mar de Azov. Y eso podría generar una perspectiva de que Rusia, el gobierno ruso, Putin y su gobierno, Proclame victoria. pudiera mostrar un resultado Que hoy frente no a lo, que hoy, una pobrísima performance militar. Porque que hoy no la recuerden tiene. Sí, claro. recuerden que empezó invadiendo Ucrania, invadiendo Kiev. Sí. Y después tuvo que echar para atrás Sí, porque tuvo que fue retroceder. un desastre su tal performance cual. y se quedó con la búsqueda de controlar solo la faja de extrema oriental de Y sobre Ucrania. Mientras ¿eso tanto puede muere abrir gente, un ¿no? diálogo para la paz? ¿Podría abrir un camino de diálogo? De Por lo Zelensky con menos Rusia? un espacio, un alto el fuego. Si se lograra un alto del fuego, se podrían escuchar las voces, como la de el secretario general de la ONU, como la de Michelle Bachelet, la comisionada para los derechos humanos de la ONU, como la de China, como la de India, como la de Brasil, como la de tantos opositores a esta locura armamentista que se implementó en la OTAN también, y que repudian la invasión que hizo Rusia de Ucrania, pero que también están en contra de lo que está haciendo la OTAN, que la OTAN hizo cosas en los últimos 25 años 10 veces peores de las que está haciendo Rusia en Ucrania. Claro. No agotemos el tema hoy. No lo agotemos. No lo agotemos. Dejémoslo planteado. Y estamos entonces en un momento en el que o apostamos a que esto siga con el peligro inminente de que esto escale, con el riesgo de que se genere una conflagración global, global, Sería horrible. y el mundo ya está entrando en una crisis global que muchos economistas consideran de estanflación, cuya duración para ellos es impredecible y que puede conducir a una hambruna de las poblaciones más vulnerables del mundo. Peor Es una todavía. situación Peor. realmente Pero muy mientras grave. tanto tenemos miles y miles y miles de soldados a los cuales estamos mandando dinero y armamento. Y el armamento y Y- todo lo que significa la industria bélica. Hacemos una pausa, Hacemos Leo. una pequeña pausa y ya venimos. Tenemos mucho más para hablar. Tenencia Compartida es el próximo tema que nos visita Sí, señor, Silvia sí. Nane, Sí. una legisladora del Frente Amplio, con un proyecto alternativo al que ya está aprobado en el Y Parlamento. falta ella. Y falta Falta la ella. luz, la ¿Dónde vida. está ella? ¿Dónde estará? Porque vino conmigo. ¿Vino contigo? Sí, señor. Ah, bueno, eso lo vamos Yo a develar ahora. La cuidé y la traje sana y salva. Perfecto. Ya venimos. Mariela, todo tuyo.
Uñas Mariana y Maligna Peluquería se fusionan en un mismo salón, ubicado en la zona de Nuevo Centro, de martes a viernes de 10 a 19 horas. Contamos con servicio de manicura, uñas acrílicas, esmaltado en gel y demás servicios. Con la experiencia en el rubro hace más de 30 años. Somos también un salón Kerastase, con las mejores tendencias y productos para una experiencia de calidad. Puedes agendar con tiempo al 095-355-652. Todos los números, los indicadores locales e internacionales, estadísticas, análisis, proyecciones y la información más relevante para toda la toma de decisiones en los agronegocios. 100% Mercados. Ricardo Sosa propone una síntesis de los datos más relevantes y actualizados al instante. De lunes a viernes, de 18:30 a 19:30 horas, 100% Mercados por Campo Rural TV, el canal de todo el país. Pensando en las próximas vacaciones, prepara las valijas, porque el viaje lo organizamos nosotros. Un viaje imperdible, 3 días inolvidables. Nos vamos a Mundo Marino, Parque de la Costa y Temaiken. Con alojamiento, pasajes, entradas y desayuno, todo incluido. Con descuento hasta 15% para menores de 5 a 7 años. Más del 50% entre 3 y 4. Y totalmente gratis a menores de 3 años. Financialo hasta en 12 cuotas con compra ágil o Mercado Pago. Tus aventuras con la confianza y tranquilidad de viajar con un grupo con más de 9 años de experiencia. Desde el viernes 29 de abril, canal 1195 de Campo Rural TV en DirecTV, tenés Mano a Mano con el Turf. Notas, carreras, el reloj y todo lo que querés saber de lo que pasó durante la semana y de lo que se viene. Por supuesto, una nota central con alguien que quiera expresarse de lo que sentimos los turfistas. Canal 1195 de Campo Rural TV en DirecTV. El programa Mano a Mano con el Turf. Con Gabriel Rodríguez en el reloj, con todo el equipo de producción de Campo Rural, te llevamos 1 hora a puro turf. Aquí, en DirecTV, es Mano a Mano con el Turf. Pensando en las próximas vacaciones, prepara las valijas, porque el viaje lo organizamos nosotros. Un viaje imperdible, 3 días inolvidables. Nos vamos a Mundo Marino, Parque de la Costa y Temaiken. Con alojamiento, pasajes, entradas y desayuno, todo incluido. Con descuento hasta 15% para menores de 5 a 7 años. Más del 50% entre 3 y 4. Y totalmente gratis a menores de 3 años. Financialo hasta en 12 cuotas con compra ágil o Mercado Pago. Tus aventuras con la confianza y tranquilidad de viajar con un grupo con más de 9 años de experiencia. Pensando en las próximas vacaciones, prepara las valijas, porque el viaje lo organizamos nosotros. Un viaje imperdible, 3 días inolvidables. Nos vamos a Mundo Marino, Parque de la Costa y Temaiken. Con alojamiento, pasajes, entradas y desayuno, todo incluido. Con descuento hasta 15% para menores de 5 a 7 años. Más del 50% entre 3 y 4. Y totalmente gratis a menores de 3 años. Financialo hasta en 12 cuotas con compra ágil o Mercado Pago. Tus aventuras con la confianza y tranquilidad de viajar con un grupo con más de 9 años de experiencia. Seguimos en La Otra Mirada y los invitamos a participar a ver
si te animás a hacerte un viajecito con nosotros. A ver, chicos, atentos al piso, a ver si se suben